corazón no hay más oscuridad. Jesús me ha dicho que todo aquel que cree salvo será. Si creyere, puede a él venir, puede a él venir, si puede a él venir. Si creyere, puede a él venir, Jesucristo salvará. Alabado es Cristo el Redentor, su gloria desciende aquí. Él transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz. Si creyere, puede a él venir, puede a él venir, sí puede a él venir. Si creyere, puede a él venir, Jesucristo salvará. Qué merced, qué amor el Señor mostró, muriendo en dura cruz. Y las puertas abrió el buen Salvador al gozo celestial. Si creyere, puede a él venir, puede a él venir, sí puede a él venir. Si creyere, puede a él venir, Jesucristo salvará. A continuación nos va a guiar en oración Pastor Jorge. Buenos días. Vamos a orar. Señor Padre Eterno, muchas gracias por este segundo día de conferencia, Señor. Padre, usted bendiga abundantemente, Señor, su historia. Padre, en este tiempo oramos por la preciosa vida de sus siervos en América Latina, principalmente, Señor, por misionera Corina, misionera Heréndira en Bolivia, Señor. Usted las fructifique preciosamente, Señor. Padre, también oramos en este tiempo por su historia en Azcapotzalco y en Xochimilco, Padre, para que usted dé la palabra profunda y poderosa a sus siervos y los crezca y utilice grandemente. Padre, en esta mañana estamos en su presencia, Señor. Queremos escuchar su palabra. Para ello, Padre, utilice poderosamente, preciosamente la vida de su siervo, Pastor David. Le dé la palabra profunda, poderosa y el corazón herido de pastor para servir este mensaje en esta mañana. Te damos gracias, Padre. Oramos y esto te lo pedimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra. La palabra se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 15, del 21 al 28. Vamos a leer alternadamente, primero yo. Mateo, capítulo 15, del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A continuación nos va a enunciar el mensaje Pastor David Villalobos. Amén. Buenos días. Bienvenidos todos a este segundo día de conferencia de Semana Santa. ¿Durmieron bien? ¿Durmieron bien? Enhorabuena.
Vamos a poner toda nuestra atención en este tiempo de mensaje. Este año, 2026, es muy importante para México, ¿no? ¿Qué se celebra este año? El Mundial, ¿no? El Mundial, y va a jugar México contra Corea. ¿Quién quieren que gane, México o Corea? ¿Cómo que Corea? Hombre. Sí, va a haber un evento deportivo por ahí, pero yo creo que mucho más importante que todo evento deportivo es nuestro tiempo de conferencia de Semana Santa 2026, porque únicamente a través de recibir la palabra de Dios es como verdaderamente podemos tener gozo, paz, alegría en nuestro corazón, no por ver a la selección perder contra Corea, contra quien quiera, ¿no? Pero bueno, despiertos ya todos, vamos a poner toda nuestra atención en este mensaje, por favor. El título es La fe humilde que conmueve a Jesús. Y la palabra, como ya vimos, se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, de los versículos 21 a 28. Nuestro versículo llave es el versículo 27. Vamos a leerlos todos, por favor. Versículo 27 a las 3, claro y fuerte. 1, 2, 3. Gracias, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por Jesús nuestro Señor y gracias por este tiempo de conferencia de Semana Santa. Por favor, ayúdanos a recibir esta palabra y a aprender el corazón humilde que conmueve a Jesús. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. El pasaje de esta mañana nos narra el encuentro entre Jesús y una mujer cananea de origen. La historia de esta mujer es para nosotros, como lo veremos a continuación, un ejemplo inquebrantable de fe y de humildad. El encuentro entre Jesús y aquella mujer cananea no solamente rompió barreras socioculturales y religiosas, sino que también nos enseña el poder de la fe, de la humildad y del alcance del amor de Dios de manera muy personal. Yo oro para que a través de este mensaje podamos aprender la fe humilde de esta mujer cananea. Primera parte, ten misericordia de mí. De los versículos 21 al 24. Vamos a ver, por favor, todos juntos el versículo 21. A la de 3, acompáñenme. 1, 2, 3. Gracias. A estas alturas del Evangelio, Jesús se encontraba terminando su vida mesiánica y después de sanar a muchos enfermos en Genezaret, salió junto con sus discípulos con rumbo al norte, dejando la tierra de Israel y llegando así a la región de Tiro y de Sidón, las cuales eran provincias gentiles. Lo que Jesús quería era tener un tiempo de paz y de serenidad junto con sus discípulos, justo como lo tenemos nosotros ahora en esta hermosa conferencia de Semana Santa. Los discípulos pensaban que a ellos nadie los iba a reconocer en aquel lugar porque se trataba de tierra gentil, es decir, era una tierra de incredulidad. Sin embargo, la fama de Jesús ya había llegado hasta aquellas tierras. Así que a donde quiera que fueran, inmediatamente los reconocían. Y la gente se acercaba a pedirle a Jesús que los sanara de los múltiples males que los aquejaban. Vamos ahora a ver el versículo 22, igual todos a las 3, por favor. 1, 2, 3. Gracias. El rumor de la presencia de Jesús en aquella región llegó hasta una mujer de origen cananeo. En otro evangelio podemos ver que ella era de ciudadanía griega. Los griegos tenían mucho respeto de sí mismos porque su influencia politeísta dominaba la cultura y el pensamiento de todo el mundo antiguo. Los griegos se consideraban grandes pensadores, los intelectuales de aquel siglo,
y se jactaban de su cultura, de su conocimiento y de su sabiduría. Pero la palabra dice que esta mujer griega vino a Jesús clamando para pedirle su ayuda. En el tiempo de Jesús, los judíos evitaban interactuar con los gentiles, pues los consideraban impuros o inferiores comparados con ellos delante de Dios. Además, el hecho de que una mujer gentil se dirigiera públicamente a un varón judío era visto como algo muy inapropiado. Y por otro lado, Jesús era varón judío y nazareno, el cual era menospreciado incluso por su propio pueblo. Sin embargo, ella tenía un profundo dolor en su corazón que le hizo quitar todo el respeto de sí misma e ir a buscar a Jesús. Al encontrar a Jesús, la primera palabra que le dirigió a él fue Señor. La palabra Señor significa que ella respetó a Jesús como el dueño de la vida. En su segunda expresión, Hijo de David, ella reconoce en Jesús la autoridad que solo puede venir de parte de Dios. Perdón. Hijo de David era un título utilizado por la sociedad judía, y que ella lo utilizara indica su conocimiento y su fe en la identidad de Jesús como Hijo de Dios. ¿Cómo pudo saber ella que Jesús era el Hijo de Dios? Dentro de todo su sufrimiento, quizás ella algunas veces asistía a la sinagoga para escuchar así la palabra de Dios, y ahí conoció que el Mesías vendría a liberar a su pueblo y a darles la paz y el perdón de los pecados. Así, ella reconoció a Jesús como el Cristo enviado por Dios, por lo que de su corazón surgió el clamor sincero: ten misericordia de mí. Mucha gente ora para pedirle cosas a Dios. El humano pide que mejore su situación económica, pide encontrar una buena pareja, pide sacarse la lotería, pide que le ganen a México, a Corea, etc. Pero ella no pidió nada de esto, sino que pidió la misericordia de Jesús. ¿Qué quiere decir misericordia? La misericordia no es otra cosa que la compasión que nace en el corazón de Dios hacia mi vida miserable por causa de mi propio pecado. Entonces, podemos afirmar que lo más importante para el hombre es recibir la misericordia de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre en sus cartas usa esta palabra diciendo: la gracia y la misericordia de Dios estén con ustedes. Lo interesante aquí es que ella no pidió la misericordia para sí misma, sino que la pidió para su hija amada. La razón es que esta hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Es decir, esa joven estaba endemoniada. Y ese demonio continuamente la hacía sufrir, haciéndola oír voces dentro de su cabeza. Unas veces le ordenaba echarse al río para ahogarla. En otras tantas la hacía aventarse al fuego. Y otras más la orillaba a quitarse la vida con afilados cuchillos. Aquel era un tormento continuo, donde no había un solo momento de descanso para ella. ¿Cómo sufriría su madre? Aunque ella amaba de todo corazón a su querida hija, no podía hacer absolutamente nada para salvarla de ese tormento.
Solamente podía tratar de evitar que ella terminara con su propia vida. En realidad, los demonios atormentan a todos los humanos a través del pecado. Les hacen vivir una vida sin sentido, vacía y sin esperanza, haciéndoles creer que son animales y que deben vivir conforme al instinto de su carne. En vista de que nadie pudo ayudar a su hija, la mujer cananea acudió con los médicos más reconocidos y con los especialistas en neurocirugía. Pero el diagnóstico siempre era el mismo. No hay cura, no hay tratamiento para el mal de su hija. Decepcionada, terminó acudiendo ahora con los charlatanes, quienes solamente buscaban sacarle su dinero mediante engaños, limpias, hechicerías, profundizando así más y más su sentimiento de frustración. Nosotros sabemos que Jesús es el Señor que tiene compasión y misericordia por todos los humanos, y que por amarnos, Él dejó su reino celestial viniendo a este mundo para cargar con todo el peso de nuestro pecado. Jesús, ojo, Jesús no es insensible al dolor humano. Sin embargo, Él no le respondió ni una sola palabra a ella, sino que por el contrario se quedó callado. Esta era en parte una actitud quizás muy aparentemente descortés, ¿no?, por parte de Jesús. Mientras allá atrás los discípulos rogaban: Señor, por favor, ya atiéndela. Viene gritando tras de nosotros y ya se empieza a hacer insoportable. Por favor, ya despídela, a Jesús. No podemos tener nuestro tiempo de conferencia en paz. Entonces, ¿qué fue lo que respondió Jesús? Vamos a ver el versículo 24, por favor. Igual, bien despiertos todos a las 3. 1, 2, 3. Gracias. El amor verdadero es aquel que quiere ayudar siempre de manera eficaz a los demás, aunque muchas veces sea malentendido. Y si analizamos esta respuesta de Jesús, vemos que esta palabra es como un rechazo hacia ella porque no es de origen israelita. Jesús claramente dice: soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se refiere a que Jesús vino a recuperar a su pueblo que se había apartado de Dios para que fueran de nueva cuenta uno con Dios. Si vemos la misión de Jesús, en primer lugar está servir a los judíos. Por ello se dice que de los judíos viene la salvación. Los israelitas son esas ovejas de Jesús que están perdidas vagando en el pecado. Pero por otro lado, si miramos con los ojos de Jesús, en realidad esta palabra aplica para todos y cada uno de nosotros, como humanos pecadores. Todos, absolutamente todos, somos las ovejas perdidas de Jesús, que viven alejadas de su buen pastor. Es decir, que viven sin un camino claro en la vida, vagabundeando en este mundo, desperdiciando sus preciosos talentos, su tiempo y su vida. Vamos a ver ahora la segunda parte, por favor. Oh mujer, grande es tu fe, de los versículos 25 al 28. A todo esto, entonces, y al recibir esta palabra, ¿cuál fue la reacción de esta mujer cananea? Vamos a ver juntos, nuevamente, todos, el versículo 25. Ayúdenme, por favor, a las 3. 1, 2, 3. No.
Gracias. Esta mujer no se dio por vencida. Sabedora de que Jesús era el único que podía ayudarla, ella vino y venciendo todo prejuicio sociocultural y venciendo el qué dirán los demás, se postró ante Jesús. Esta madre se arrodilló delante de Jesús, despojándose de todo su orgullo y rogó por la vida de su hija. Socórreme es la palabra que refleja el estado de angustia extrema. Socórreme es la palabra que todos usamos cuando estamos en una situación de vida o muerte. La situación de la hija de esta mujer era precisamente eso, de vida o muerte. De manera que si Jesús no la ayudaba, entonces nadie más podría hacerlo. Por lo tanto, Jesús vino a ser su única esperanza y en consecuencia, ella le pide urgentemente la ayuda a Jesús para que trabaje en esta situación que se ve imposible para ella y donde solo el poder de la palabra de Jesús puede ayudarla. Por lo general, la gente rechaza a Dios negando su existencia. No obstante, en las situaciones más peligrosas de la vida, la primera palabra que sale de boca del humano es: "Oh, Dios, ayúdame Dios, socórreme Dios". Porque desde su instinto saben que Dios es el único que tiene el verdadero poder para ayudar. En Dios no existe lo imposible y por eso la Biblia declara que para todo aquel que cree en Dios todo es posible. Es decir, quien confía absolutamente en Dios puede experimentar plenamente la gracia y el poder de la palabra de Dios. La condición de esta mujer en ese momento era de total humillación ante Jesús. Por lo que en ese momento Jesús le da una palabra que puede resultar totalmente impensable. Vamos a ver ahora todos el versículo 26, por favor. 1, 2, 3. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué palabra tan dura y descortés? Jesús le está diciendo que ella es un perro. Jesús expresa que no está bien tomar el pan de los hijos, es decir, el pueblo de Israel, y echárselo a los perros. Una referencia común a los gentiles dentro del contexto judío, ¿sí? Pero, ¿por qué Jesús la está tratando de esta manera? Ella solo fue a pedir la ayuda y la misericordia de Jesús. Además, por otro lado, una mujer es delicada y suave como una rosa. Son sensibles y una sola palabra puede crear una profunda herida en su corazón. En realidad, Jesús, viendo la humildad de su corazón, quiere darle una bendición todavía más grande. No únicamente sanar a su hija y sacar al demonio que está dentro de ella, sino que su propósito es que ella experimente en su corazón personalmente el poder de la palabra de Dios. Y para eso, ella primeramente tiene que quitar todo el respeto de sí misma, negando su propio ego. En este mundo, todo gira alrededor del ego humano y no es fácil quebrar este instinto pecaminoso de buscar la propia vanagloria. De hecho, toda la maldición de los humanos cayó por causa de nuestro propio orgullo. Y el orgullo es lo más difícil de quebrar. ¿Cuán complicado es entonces quitar el respeto de mí mismo? Algo tan sencillo como que alguien no me devuelva un saludo,
lastima inmediatamente mi autorrespeto. Aquí debemos entender entonces que el ser humano no es capaz de soportar el daño que recibe en el respeto de sí mismo. Ahora, explicado esto, entendamos que Jesús aquí no está diciendo una palabra suave ni bonita, sino que la está comparando directamente con un perro. Qué humillante es esto, ¿no? Jesús está diciendo que ella es un perro que no merece el pan que está dispuesto sobre la mesa, listo para ser servido a los amados hijos de Israel. Es decir, ella no merece el pan que representa la salvación que primero fue ofrecida a Israel antes de extenderse a todas las naciones. Pareciera que Jesús está negando su gracia a alguien que claramente necesita su ayuda. ¿Cómo reaccionó ella? Muchas mujeres, por una palabra menor, saldrían furiosas de allí, sin siquiera dirigirle la mirada a Jesús. Se alejarían o incluso le reclamarían. ¿Por qué me estás ofendiendo de esa manera, Jesús? ¿Por qué no me respetas como mujer? ¿Por qué es que acaso no entiendes mi dolor? Pero miremos, por favor, el versículo 27. A las 3, por favor. 1, 2, 3. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún el riesgo de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Gracias. Pero qué respuesta tan sabia. Ella no se enojó ni le reclamó a Jesús su palabra hiriente. Más bien dijo, sí, Señor, yo soy un perro. Sí, Señor, no merezco el pan que está sobre la mesa frente a tus hijos, el pueblo de Israel. Sí, Señor, yo como gentil vivo como un perro, conforme a mi instinto carnal. Ustedes, los israelitas, por lo menos luchan para guardar la ley de Dios, y ante eso, yo soy como un perro. Pero aún los perritos comemos de las migajas que caen de la mesa de los amos. Qué humildad tan grande la de esta mujer. Al escuchar esta palabra, ella no sintió ningún daño en el respeto de sí misma. ¿Cómo es entonces que ella llegó a ser tan humilde en su corazón? Se dice que la vida es la mejor escuela, ¿no? Desde niña, la hija de esta mujer cananea estaba poseída por los demonios. Se desgarraba la ropa, se pintaba la cara como payaso, se ponía a gritar en la escuela y los maestros la llamaban diciéndole, señora, llévese a su hija, está loca, ¿que no le da vergüenza tener una hija así? Seguramente usted, señora, hizo algo muy malo y por eso Dios castigó a su hija. Una y otra vez, ella recibió la burla, el rechazo y la humillación por causa de su hija. Pero al final del día, ella comprendió que por amar a su hija, naturalmente debía aceptar toda esta humillación, por lo que con amor ella recibió bien ese entrenamiento de parte de Dios y por eso logró ser tan humilde en su corazón. Y a todo esto, ¿qué significa ser humilde? La humildad la podemos definir como la capacidad de reconocer las propias limitaciones y debilidades. Pero si pensamos con base en el Evangelio, podemos entender que la humildad es en realidad la base para poder recibir la gracia y la bendición de Dios. Sobre Jesús,
La Biblia dice que se hizo tan humilde y manso que esto conmovió grandemente el corazón de Dios. ¿Quién entre los hombres puede ser más humilde que Jesús? Jesús es Dios creador, pero Él recibió la burla y el menosprecio de toda su creación. Y aún en la misma cruz, los hombres se burlaban de su sufrimiento. Mas Jesús nunca abrió su boca para juzgarlos o condenarlos. Cuán humilde es nuestro Dios creador. Cuán humilde es esta mujer que aceptó ser tratada como un perro. El perro es un animal que vive según su carne y su deseo, pero a pesar de esto, el perrito tiene otra cualidad, pues no tiene respeto de sí mismo. Aunque su amo no le debe de comer, lo maltrate, lo humille, lo amarre o peor aún, lo abandone, el perro siempre vuelve a regresar una y otra vez fielmente al lado de su dueño. De lo que podemos aprender entonces que sin lugar a dudas, el corazón humilde como el de un perro es lo que más agrada a Jesús. Finalmente, ¿qué dijo Jesús al escuchar esta palabra de la mujer cananea? Vamos a leer juntos, por favor, el versículo 28 a la de 3. 1, 2, 3. Gracias. Jesús se sorprendió por la fe de esta mujer, pues Él vino al mundo para sembrar la fe de que Él, Jesús, es el Mesías, el Salvador y el dador de vida. Lo que Jesús le está diciendo a ella no es otra cosa que cuán grande es tu fe, mujer, que puedes reconocerme como quien en realidad soy. Cuán grande es tu fe y tu humildad que te humillas de corazón delante de mí. Cuán grande es tu fe, mujer, que me aceptas como tu Señor y tu Salvador. Jesús exalta la fe de ella. Y curiosamente, las únicas 2 veces que Jesús exaltó la fe de alguien fue hacia los gentiles. El otro fue un centurión romano quien pedía por la salud de su siervo. Dicho sea de paso, todos los humanos sufrimos porque no nos queremos acercar a Dios. De modo que la humildad significa reconocer quién soy yo y quién es Dios. La Biblia declara que todos y cada uno de nosotros, sin excepción, somos pecadores y que Dios es santo. Entonces, naturalmente, todos deberíamos ser humildes delante de Dios. Pero en lugar de eso, nos justificamos para no venir delante de Dios, alegando neciamente que Dios es el que está mal. Sin embargo, esta mujer nos enseña cómo debemos ser delante de Jesús. Y todos, sin duda, debemos aprender esta humildad de ella. Ahora bien, después de todo esto, Jesús dijo: hágase conforme como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. De aquí podemos aprender cuán sabio es Jesús para ayudar a cada persona. Jesús no utilizaba un método estandarizado, ¿no?, para ayudar a todos por igual, no. Más bien, conforme a la situación personal de cada uno, es que Jesús ayuda a las personas de una o de otra manera. Siempre con base en lo que hay dentro del corazón. Dios en realidad siempre está dispuesto a dar su bendición en abundancia. Y depende del corazón del hombre recibir o no esta bendición de Dios. Como en mi caso particular,
pues desde muy niño y hasta mi adolescencia y juventud, me hice muy orgulloso y desobediente a mis mayores, lo cual trajo sus consecuencias a mi vida, sobre todo en lo académico, al estancarme por años en la prepa. Mis padres cargaron mis fracasos con mucho dolor y preocupación, pues me la pasaba desperdiciando mi tiempo en la calle y en vicios como el alcohol o la pornografía. Mis padres experimentaron gran sufrimiento al ver cómo mi vida se perdía en vicios y sin lugar a dudas hice sufrir mucho el corazón de Dios, desperdiciando mi vida en el pecado de flojera, de masturbación y de ocultismo, por mencionar algunos. Hoy puedo dar muchas gracias a Dios por haberme llamado a conocerle por medio del estudio de la Biblia, pues gracias al amor de mi madre y a la oración de mi hermana, Pastora Angélica, y aún hoy por la fe de mi esposa, Pastora Esmeralda, es que puedo decir que mi vida ha sido grandemente bendecida por Dios, pues ellas, al igual que aquella mujer, llevaron mi vida ante Jesús en oración, en espera de recibir las migajas de la gracia de Jesús. Dios me sigue creciendo y entrenando en humildad por mi trabajo y sirviendo como colaborador en la historia de Dios, donde Él me enseña cada día a quebrantar mi orgullo y a depender de Jesús en oración. Mientras tanto, Jesús bendijo a esta mujer y continuó su camino, pues le esperaba el camino de la cruz en Jerusalén. De todo lo anterior, podemos aprender entonces que la humildad es un fruto del corazón, mientras que por otro lado, el orgullo trastorna toda bendición en una gran maldición. Entonces, entendamos que lo más importante para recibir la bendición de Dios es la humildad que hay en nuestro corazón. Yo oro para que tengamos la fe de esta mujer cananea y seamos humildes para ser utilizados grandemente en la historia de Dios y que podamos recibir su bendición abundantemente a través de esta hermosa conferencia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de escuchar tu palabra. Por favor, ayúdanos a aprender y a desarrollar la humildad en nuestro corazón a través de esta conferencia. Te damos muchas gracias por todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a Dios por este mensaje. A continuación nos va a dar los anuncios Pastor Iván.